mi idea sería que habláramos un poco de las consecuencias que este evento disruptivo que prácticamente monopoliza la política europea, europea, no mundial, pero europea, en los últimos 14-15 meses, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hacer un breve contexto y intentar reflexionar un poco con respecto a las consecuencias que esto ha tenido para nuestro proceso europeo, para los estados, para las instituciones y para las distintas políticas que Europa desarrolla o de una forma integrada o en términos de cooperación avanzada. Y en primer lugar es importante porque el discurso político tiene distintos matices y el discurso de los políticos sobre todo tiene distintos matices, subrayar que en mi perspectiva y en la perspectiva del derecho internacional lo que asistimos en febrero del 2022 fue a una invasión territorial por parte de un Estado a otro Estado, o sea, fue la soberanía de un Estado que fue violada, que fue a través de una que podemos clasificar como una guerra clásica de invasión, con algunas semejanzas con otras guerras que el propio Occidente promovió en el 2003 con Irak, pero acá con el hecho añadido de estarmos delante de una guerra de ocupación y de absorción de territorio, o sea, que no quede duda con respecto a esa cuestión, porque por distintas posiciones que podamos tener con respecto al tema y distintos matices con respecto al tema, lo que existe desde el punto de vista jurídico es una invasión y la violación de los derechos de la soberanía de un pueblo, de un Estado consagrados en la Carta de Naciones Unidas. ¿Y qué antecedentes nos llevan a este momento, que es un momento que desde el punto de vista de las relaciones internacionales es inusitado? Llevamos más de 30 años enseñando en las universidades mayoritariamente que la guerra es algo anacrónico, que la guerra interestatal es algo anacrónico, que había desaparecido, o que era algo puntual o típico de partes más periféricas en términos de protagonismo político y económico del mundo, y de repente nos deparamos que volvemos a un lenguaje del siglo XIX o del siglo XX, y esto nos sorprendió a todos y sorprendió sobre todo a los europeos. ¿Qué mundo es este donde se desarrolla esta guerra? Es un mundo en que la guerra interestatal entre grandes potencias, la guerra de invasión, se había estancado con el fin de la Segunda Guerra Mundial y con el sistema de Guerra Fría a través de la amenaza nuclear congelar este tipo de conflictos. ¿Existían guerras? Por supuesto que sí, internas, algunos autores le llaman proxy wars, otros le llamaban nuevas guerras, guerras civiles, guerras por delegación, pero una guerra de una invasión con este propósito parecía estar estancado o suspendido en términos de herramienta de acción política. Es un contexto en que creo que hay dos niveles de análisis para poder intentar comprender lo que ocurre en Europa. En primer lugar, por primera vez estamos delante de una potencia que invade un país, la soberanía de un Estado, pero que es una potencia que no estaba en ascensión en términos de poder. Por mucho que queramos mirar a Rusia como una amenaza, cuando miramos a su posición, a la diversidad de su economía, a las tasas de crecimiento, vemos que Rusia no era una potencia en ascensión. Al contrario, era una potencia que había logrado sostener un poco su decadencia en función de las materias primas, en función del precio y de las divisas que estaba incorporando por esa venta de materias primas. Era una potencia con un decréscimo demográfico evidente, es una potencia
que no logró grandes desarrollos tecnológicos, que no tiene una economía diversificada y que no cuenta, tiene una economía en términos de paridad de poder de compra semejante a la economía española, si vamos entendiéndonos, y no vemos que España pudiera en este momento invadir Portugal o tampoco Andorra, no es algo que esté en su lógica de funcionamiento. Cuando miramos las dos economías, la economía francesa, la economía alemana, es mucho más grande que la economía rusa. Por otra parte, el segundo nivel de análisis es que en este momento hay una potencia en ascensión en el cuadro mundial, pero no es Rusia, y la potencia que está en ascensión es la República Popular de China, y no es China que está involucrada directamente en este conflicto, por lo que es algo que nos parece estar en contramano con respecto a lo que es la realidad. La realidad global hoy día está más preocupada con la ascensión de China, y Donald Trump fue el primero a poner ese tema con todos sus defectos, pero el primero a poner el tema de China sobre la mesa en términos de análisis, de gravedad de lo que es o de reequilibrios que va a proporcionar el crecimiento de China, pero mientras este es el tema principal, Rusia invade Ucrania. De una perspectiva que nos lleva a traer nuevamente al tema el papel de la OTAN, el papel de la Guerra Fría, el recrudecimiento de una Guerra Fría que en términos prácticos es de dos niveles. Y como en el periodo de la Guerra Fría, Europa sigue siendo un actor secundario. Europa deja de ser un actor principal en mayo del 45. Pasa a ser el escenario principal, pero deja de ser el actor principal. Y a partir de ese momento, del 45, hay un proceso en Europa de afirmación del protagonismo de Europa como centro de la Guerra Fría, pero de emergencia y consolidación de dos potencias, Estados Unidos y Unión Soviética. Y lo que se encuentra en Europa para contrariar este proceso y para mantenerlo, el continente, sobre todo la parte occidental, subsistiendo, es la construcción europea, lo que también nos trae aquí con la cuestión del módulo Jean Monnet. Entonces, después de este breve contexto, hay que entender qué papel, qué rol tiene Europa en el mundo en los últimos 70 años, y es un rol secundario. Y la propia Europa asume que su rol es secundario durante 50 años, como en el centro de una bisagra entre Estados Unidos y Unión Soviética. Y después, cuando termina la Guerra Fría, Europa se va alargando en términos, la Europa occidental se va expandiendo para el este, para la parte oriental de Europa, va incorporando países que estaban en Comecon y que estaban en el Pacto de Varsovia, pero nunca busca reafirmarse en cuanto potencia política o militar. Entiende que su rol es eminentemente económico y la propia Europa oriental va a incorporarse a un proyecto que es eminentemente económico, social y no un proyecto de seguridad y de defensa. Pero sigue siendo el centro en términos comerciales, es escenario protagonista porque sigue siendo de las áreas más desarrolladas del mundo, y los instrumentos que existían en el periodo de la Guerra Fría y que valoraban Europa siguen activos. La OTAN es un ejemplo claro. Estados Unidos sigue invirtiendo espacio, dinero, dimensión política en el proyecto europeo después de la Guerra Fría. Y sigue porque entiende que tiene ahí también un instrumento importante para proyectar y mantener su posición casi unipolar en ese periodo. Esa manutención de la OTAN es una manutención que se hace muy a costas del presupuesto norteamericano, porque a lo largo de ese periodo esa consolidación de Europa como potencia comercial y no política lleva a una ausencia de inversión en términos de seguridad y defensa por parte de los europeos. Se da por adquirido a lo largo de las presidencias Clinton, Bush, George Bush padre, Clinton, George W. Bush y en parte Obama, que la seguridad
está garantizada por el cuadro, por el marco de Estados Unidos de América, y los presupuestos, incluso el cumplimiento de los mínimos que exigen Estados Unidos para la manutención de OTAN, no son cumplidos por parte de los Estados europeos. Porque aunque haya hoy una Unión Europea que es más que era la Comunidad Económica Europea, la componente de seguridad y defensa está en términos de una cooperación avanzada y no está comunitarizada. O sea, Europa hasta no tiene una voz independiente de sus estados, activa y con capacidad presupuestaria. Eso depende de la buena voluntad y de las prioridades de los estados. Y en el marco europeo también es necesario comprender la complejidad de Europa y la forma como después de la Segunda Guerra Mundial las distintas potencias se van consolidando. Francia quiere ser una alternativa a Estados Unidos, mira a Europa como algo que también le permita expandir su influencia. Alemania se concentra, y Merkel es el apogeo de esa estrategia, en su dimensión comercial económica, porque hay una lectura del mundo que ya no es una lectura clausewitziana, ya no es una lectura maquiavélica, es una lectura que el mundo ahora está distinto y la influencia de Alemania se puede afirmar de forma distinta. Esta es la Europa de los 90, esta es la Europa de la crisis del 2008-2009, en que Alemania concentra mucho poder con respecto a sus socios regionales, pero no cumple en términos de seguridad y defensa. Es una Europa, Alemania sigue su vía que viene de la refundación en el 49, de no invertir y de consolidarse como una potencia económica y que desarrolla política a partir de la dimensión económica y comercial. Y después hay que sumar a todo esto ya en el del 2001 en adelante la cuestión del terrorismo también, que es algo que en el ámbito de lo cual Europa se siente confortable, porque el terrorismo se maneja a partir de políticas eminentemente de seguridad interna. Y hay margen para invertir en seguridad interna, interior, en policías, en la cooperación judicial, en la cooperación policial, y esto no necesita que se compren tanques de combate, aviones de cazas, bombarderos para desarrollar política antiterrorista, por lo que la inversión en términos de seguridad se concentra mucho en esta protección, que tiene momentos de gran intensidad, el 11 de septiembre, el 11 de marzo del 2004 en Madrid, el 13 de noviembre del 2015 con los ataques en París, y esto va reforzando la idea en el cuadro europeo que la amenaza no viene de potencias exteriores, pero sí no viene de elementos soberanos, pero sí de fuerzas, de entidades no soberanas, no estatales, dubias, que no se entienden bien, que pueden actuar tan lejos como en Siria y desarrollar un atentado en París, pero que no se materializan de una forma clara como una amenaza tradicional de invasión de los estados. Pero Europa sigue confortable en este contexto. Y hay intervenciones de Europa, pero siempre con el objetivo de combatir el terrorismo, o sea, la intervención militar es un poco secundaria en términos de combate a una amenaza. Tenemos la cuestión de Siria, por ejemplo, contra el Estado Islámico, donde están franceses y ingleses en la coalición. Tenemos Libia también, hay toda una confusión donde los europeos se meten con las primaveras árabes, que subrayan esta idea, no hay una amenaza que venga de un Estado, pero sí algo difuso que está ahí, que no se percibía si era Gaddafi, los que apoyaban Gaddafi, hay una participación, pero siempre distinto de una guerra tradicional, de una amenaza tradicional. Y llega en el 2016 Donald Trump al poder, en contramano con todo lo que son las previsiones electorales y de los propios gobiernos europeos. Y empieza un debate en el cuadro de Europa que es con respecto al percurso de lo que deben ser las prioridades, con Trump exigiendo mucho de una recuperación de la inversión en seguridad por los europeos. Hay una retracción que ya había empezado con Obama. Obama empezó la retracción con respecto a la participación de Estados Unidos en el mundo. Esto puede que no
fue de una forma distinta y más simpática para quien la miraba, pero empezó esa retracción. Dos ejemplos. Cuando miramos Obama en la campaña del 2008 afirmando que hay que salir de Irak, nosotros, europeos, y el mundo en general lo ve con buenos ojos, porque entendía que había ahí una guerra ilegítima, una invasión, algo que no se justificaba. Pero eso es una señal de retracción. Cuando vemos el mismo país, Estados Unidos, de la mano de Trump, retirar el apoyo a los kurdos al norte de Siria, al sur de Siria, al norte de Irak, para contener el Estado Islámico en el 2019, ya no miramos con tan buenos ojos, con una forma tan simpática esa retracción. Por lo que Trump ha dado continuidad a lo que fue la prioridad de Obama, que era alguien menos intervencionista que Biden, por ejemplo, o que Clinton, o que Hillary Clinton, por supuesto, pero hay una retracción clara de Estados Unidos. Y Trump tiene el coraje, con todos sus defectos, de poner las cosas de una forma muy cruda en términos de las conferencias, de las cúpulas con Europa, de las reuniones con los Estados europeos, en que es necesario que los europeos inviertan también en términos de seguridad y defensa. No obstante, Trump es quien no viene a venir el problema de Rusia. Tiene esa cuestión. Si tiene un abordaje de identificar los problemas que tiene Europa en ese momento, no obstante, no valora la cuestión de Rusia cuando Rusia ya estaba dentro de Ucrania desde el 2014 de una forma muy evidente. Pero no hay una prioridad con respecto a la administración norteamericana ni a los europeos de contener lo que era una amenaza que parecía estar ya en curso desde el 2014. La gran prioridad de Trump es la República Popular de China. Porque el mundo está tan complejo en este momento que el tema principal que llama nuestras atenciones en Europa, que es la invasión de un país, no es el tema principal a nivel global, no es la cuestión principal y que va a ser más estructural a medio y largo plazo. La cuestión que es estructural es la redistribución de poder que estamos asistiendo con China, con Pekín, consolidando su posición como potencia, que tiene conexión con lo que ocurre en Europa, pero es una conexión subsidiaria. Porque tenemos que hacer esta separación. La cuestión de China empieza mucho antes de la invasión de Ucrania. Y Trump alerta para esta redistribución de poder que existe en el sistema, pero no tiene en atención la cuestión de Rusia. Aquí el tema es que desde el 2014 Rusia no invadió Ucrania en febrero del 2022, empezó a invadirla en el inicio del 2014. Hubo una anexación de una parte del territorio, que es Crimea, que es una parte del territorio que podemos buscar las historias todas del pasado, la forma como dentro de la Unión Soviética se ha pasado de la República Soviética de Ucrania para la República Federativa Soviética de Rusia, pero el hecho es que cuando se celebran los acuerdos que ponen fin a la Unión Soviética, se mantiene la integridad territorial del espacio de las repúblicas, de las 15 repúblicas soviéticas, o 12, porque los estados bálticos ya habían salido en el 90. Y Europa asiste a esta anexación y impone un conjunto de sanciones, sí, pero en términos prácticos sigue negociando con Rusia, intenta negociar con Rusia a través de los acuerdos de las mesas de Minsk 1 y 2 para lograr encontrar una solución que sea del interés de las distintas partes. Y en términos prácticos, el hecho es que en ese momento, cuando se acepta Minsk 1 y 2, ya se sabe que se está aceptando una erosión de la soberanía de Ucrania. Y este es un hecho. Aceptar, dialogar con respecto a eso es la realidad política, y la parte jurídica de Ucrania ya estaba en ese instante alterada. Y son 6 años en que se asuma todo eso. Hay un avión que cae de Malaysian Airlines
que hoy día está más que probado que se hizo con recurso a armamento ruso y probablemente guiado por militares rusos, y Europa sigue tolerando, aceptando en términos prácticos lo que había ocurrido, y las sanciones se van indirectamente matizando con respecto a ese tema. Mientras tanto, en términos de seguridad y defensa, Europa sigue esa ruta de no inversión. Hay problemas internos. En ese momento también ya es evidente que hay una injerencia rusa en una serie de procesos occidentales, electorales, inversión de Rusia en partidos políticos en el cuadro europeo para provocar disrupción en determinados países, como Italia, por ejemplo, con el apoyo a Salvini, en Francia con préstamos a la Front National de Marine Le Pen. ¿Y por qué? Porque Rusia nunca entendió el concepto ruso, es un concepto clásico de poder, no entiende la realidad de la Unión Europea. Rusia no quiere dialogar con la Unión Europea como no dialoga con las Naciones Unidas. Un ejemplo, cómo Putin recibe a Antonio Guterres en términos visuales, cómo recibe los líderes institucionales europeos y cómo recibe después los jefes de Estado. Es abisal la diferencia, porque Rusia no entiende el proceso europeo o no quiere entender el proceso europeo porque no lo valora, porque Rusia valora un concepto tradicional de poder y este no es el concepto a través del cual la Europa se ha consolidado. Y esto conlleva a que haya a lo largo de 10 años intentos de injerencia en esos procesos para debilitar las instituciones europeas, para debilitar los estados europeos y subrayar la importancia de Estados Unidos y de uno u otro país europeo como herramientas de diálogo. Y avanzando, cuando llegamos a esta invasión en el enero del 2022, que es la materialización de lo que ya se había empezado anteriormente, lo que Rusia, el objetivo de Rusia es volver a las narrativas y al discurso que existían hasta el final de la Guerra Fría. Ese es el objetivo. No hay menciones prácticas. La Unión Europea es encarada por Rusia como algo subsidiario con respecto a la OTAN, con respecto a Estados Unidos, y hay un intento claro de recuperar esta bipolaridad con Estados Unidos de América. Y cuando el objetivo es muy claro, hay un objetivo de cambio de régimen en Ucrania en el 22, hay un objetivo de replicar aquello que ya se había logrado con la reversión de la Revolución Naranja del 2004, porque esto es importante, el proceso por veces no podemos aislarlo de lo que son los acontecimientos. Ya había intentado haber un retroceso. Yanukovych, que era el presidente de Ucrania, había volvido al poder después de unas elecciones en el 2011, y ahora lo que se intentaba a partir después de su caída en 2013-14 es con esta intervención lograr que regresara. Y directamente a la invasión hay un proyecto claro por parte de Rusia de llevar a un cambio de poder y anexionar una parte de los territorios de Ucrania. El hecho es que Rusia ha cometido un conjunto de errores de cálculo, sobre todo y aquí con respecto a Europa. En mi opinión, como ya lo he dicho, Rusia no valora a Europa, no atribuye importancia a Europa porque le parece que es un experimento de fracasados, un experimento de fracasados que perdieron la guerra, que fueron destruidos por la guerra, que necesitaron de ellos rusos para vencer a los alemanes, o que son directamente derrotados como los alemanes. Y hay un error claro de cálculo en primer lugar con respecto al Occidente y después a Europa. Primero, Rusia nunca pensó que el Occidente se iba a empeñar en la defensa de Ucrania porque había un precedente que era la cuestión del 2014. Después no pensó que había un hecho que es muy importante, que es la resistencia de los ucranianos.
las identidades nacionales son mucho más rápidas en términos de consolidación que muchas veces pensamos, sobre todo cuando hay un estímulo exterior. En el 2014 no existía una identidad, un ejército, unas fuerzas armadas, unas instituciones consolidadas en Ucrania, porque Ucrania estaba profundamente dividida entre una parte prorrusa y una parte pro-europea o pro-ucraniana, si quisiéramos. Pero los 7 años siguientes, con esa anexación de Crimea, con la parte del Donbass, con la continuidad del conflicto y con el aporte financiero de Occidente, permitió la construcción mínima de unas fuerzas armadas en Ucrania y de un sentimiento nacional que ya tenía un enemigo exterior. Y esta es la primera gran sorpresa en el febrero del 22, que es las instituciones no caen a las primeras horas de la invasión de Ucrania. No hay una caída de las instituciones. Hay una columna muy célebre de tanques que va en dirección a Kiev. Hay una percepción que en pocas horas Kiev podría caer, y como sabéis, cuando cae la capital, tendencialmente puede caer el país porque cae el poder simbólico. Pero efectivamente esto no viene a ocurrir. Ya en primer lugar, esa dimensión de resistencia, de identidad nacional, pero también de dinero. Hay dinero, hay medios, hay recursos. Y el segundo punto es que ya no es Trump que está en el poder en Estados Unidos, es Biden. Biden va a invertir su capital político en apoyar la soberanía de Ucrania. Y finalmente hay la dimensión europea, porque Europa despierta en ese momento y ve que vuelven las guerras de invasión. El tema no es que vuelve la guerra a Europa, es que vuelven las guerras de invasión a Europa, porque ya habíamos tenido guerras en Europa. Los Balcanes, entre el 90 y el 99, son 9 años de guerra en los Balcanes, de distintas guerras en los Balcanes. Ya ha habido intervenciones externas en el periodo de la Guerra Fría, Budapest en el 56, Praga en el 68, o sea, era una realidad, pero una invasión para anexionar un territorio era algo totalmente anacrónico, que ya no se pensaba que podría existir. Y esto va a movilizar a los europeos y no va a existir la división en el cuadro europeo que los rusos prevén que pueda existir. Incluso Budapest, o sea, Hungría, que es alguien bastante alineado con Rusia, no tiene fuerza en el contexto de la presión que las otras 26 países desarrollan para poder contraponer en términos de las instituciones, sobre todo el Consejo Europeo, una posición distinta con respecto a Rusia. 3 aspectos entonces, resumiendo: la identidad nacional ucraniana, que está muy desarrollada con respecto al 2014, el apoyo claro financiero del Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y la unidad de Europa, que después también tiene como correspondiente un apoyo financiero de gran relevancia. Y aunque surjan distintas presiones por parte de Rusia, por intermedio de China, por intermedio de otras potencias, con lo que llevamos de 15 meses, la cosa se va manteniendo cuando hablamos de una institución o de una organización, de una entidad que conlleva 27 estados soberanos adentro. No obstante, también, desde el punto de vista institucional, un aspecto que me gustaría también mencionar, que es importante antes de ir a los argumentos a contrario, que es, de una forma, en mi opinión, inusitada, la invasión de Ucrania consolidó la Unión Europea. Cuando vemos la presidenta de la Comisión Europea actuar políticamente con respecto a esta guerra, cuando la Comisión no tiene cualquier función en términos de seguridad, cualquier función efectiva, porque no hay una comunitarización de la política europea en materia de seguridad, nos apercibimos que una vez más el proceso europeo va más allá de lo que está estipulado en los tratados, y hay un conjunto de prácticas que pueden consolidarse y hacer costumbre para el futuro. El hecho es que hoy día la presidenta de la Comisión, más que el presidente del Consejo de la Unión Europea, del presidente del Consejo Europeo permanente, que es un cargo más simbólico, pero que está ahí desde el Tratado de Lisboa,
tiene un protagonismo de resistencia a la Ucrania y de ser un poco un portavoz de Europa en esta materia. Y ese es un hecho que demuestra una de las principales influencias o formas como la invasión de Ucrania afecta el proceso europeo. Dicho todo esto, no todo suma, porque hay aspectos muy concretos y las grandes incógnitas están, en mi opinión, en la duración que todo esto venga a llevar, porque el hecho es que las opiniones públicas se sienten afectadas por la guerra y por las consecuencias de la guerra. Y esto es el principal daño, más que Putin, que sus maniobras, que lo que el Kremlin intente hacer. Hay 2 o 3 aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar, las consecuencias económicas de la guerra y cómo se conyugan con los electorados y con los procesos electorales en los países. Esto es lo que recelan los líderes, porque son líderes democráticos, afortunadamente. No son líderes autocráticos que puedan actuar de una forma aislada con respecto a sus opiniones públicas. Y esto ya lo empezamos a ver con Polonia. Polonia es el principal aliado de Ucrania. ¿Por qué? Porque es el Estado que a lo largo de los últimos 2 siglos más vio su soberanía violada o por alemanes, o por rusos, o por los dos a la vez, como en el 39. Y hay un empeño muy fuerte por parte de Polonia en la defensa de Ucrania. No obstante, hace 10 días aproximadamente, Polonia bloqueó o intentó bloquear el mecanismo de libre comercio de cereales entre Ucrania y la Unión Europea, porque esta es una política que está comunitarizada, que está en la Unión. Es el tema de la Unión Europea y Mercosur. La parte comercial son las instituciones europeas que la firman, y Polonia no puede cerrarse a los granos de Ucrania si la Unión Europea entiende que no hay aranceles sobre esos granos. Y curiosamente es de Polonia que se viene empeñando en todo el proceso. ¿Por qué? Porque el lobby de los cereales en el contexto, Polonia tiene una economía muy fuerte en términos agrarios, y los agricultores y el lobby de los agricultores en año de elecciones legislativas se empeñó y presionó al gobierno para que no haya competencia de granos que vienen de Ucrania. Y este es el principal riesgo que existe, es el cansancio por parte de los electorados o de los lobbies o corporaciones internas que presione los gobiernos a una guerra que no puede ser indefinida. El otro tema es la cuestión que en mi opinión Europa no entiende, es que la visión que el resto del mundo tiene del conflicto no es coincidente con la visión europea. Y es normal que así sea, porque los europeos se sienten más amenazados, pero no podemos exigir a un elector o a un gobierno en India, en Brasil, en Uruguay, que interprete de la misma forma una amenaza que está muy lejos de su territorio nacional. Y esto es lo que causó alguna conmoción en los últimos días en Portugal con la visita del presidente brasileño, que viene haciendo un discurso muy improvisado con respecto a Ucrania en determinados momentos, pero lo que es más sorprendente no es el tema de su improvisación, pero sí que, si miráis las capas de los periódicos, las portadas de los periódicos en Brasil, el tema de Lula con respecto a Ucrania no acapara mucha atención, no es estructural, no tiene el peso que tienen en Europa. Por lo que hay aquí otro aspecto que es tal vez una dificultad que Europa tiene, es de incorporar que otras partes del mundo vean de una forma distinta lo que está ocurriendo en el territorio europeo. Y ahí entra la cuestión, por supuesto, de la República Popular de China, que es el punto donde esta nueva guerra fría o esta problemática global se va a unir a la dimensión europea. Es que puede que en este momento, por primera vez en los últimos siglos, Europa empiece a ya perdió su rol de protagonista actor
en los 40 y puede estar perdiendo su rol de protagonista como escenario en los 2020, en los años 20 de los 2000. Y esto cuesta a los europeos, pero cuando miramos, China empieza a mirar a la cuestión europea como una cuestión que es importante, pero que tiene que resolverse para mejorar todo lo que ocurra al resto en las otras partes del mundo y no por un empeño específico en el regreso a la paz en Europa. Y es muy difícil para alguien que siempre tuvo su territorio como territorio protagonista, como es los europeos, que entiendan que en este momento algo se está desplazando para el Oriente en términos de importancia y relevancia política. Y el hecho más visible es el famoso AUKUS, el nuevo acuerdo que fue celebrado entre Australia, Reino Unido, Estados Unidos de América, en términos de un acuerdo militar que provocó conmoción en Francia porque implica el cambio de proveedores en materia de industria militar y que es una cara muy visible de este desplazamiento y de este cambio que el mundo está pasando en este instante, con Asia ganando protagonismo y China con una estrategia muy distinta de lo que es habitual y muy distinta de lo que era la Unión Soviética. Es que mirad la relación de la Unión Soviética con Rusia y comprendemos las incoherencias de todo. Cuando los dos países eran comunistas, no tuvieran incluso una guerra entre ellos por definición de fronteras en los 60. Hubo acordaos quién, para los más anticomunistas, acordaos quién termina con el régimen más per cápita, más bárbaro de la humanidad, que es Camboya, es Vietnam, que es el de Pol Pot y los Khmer Rouge, es la Unión Soviética y Vietnam, para que podamos ver las incoherencias que por veces hay en el sistema ideológico y la implementación en términos de políticas prácticas. Pekín y Moscú están mejor ahora que cuando eran los dos, tenían una bandera casi igual y los dos tenían partidos comunistas liderando los dos países. No obstante, no confundamos lo que es una necesidad y un apoyo que Pekín da a Moscú con una alianza carnal. No estamos delante de eso. Hay una coincidencia de intereses en este momento, pero es un error si Europa trata de una forma igual, idéntica a Moscú y Pekín. Y Pekín puede ser fundamental en términos de resolución porque es quien tiene más input para poder presionar a Rusia en este momento. Y concluyendo, Europa seguirá su rol de apoyo a Ucrania, pero hay efectivamente un plazo para este apoyo, y esta es la gran cuestión que tiene que determinarse a corto plazo, y es lo que está preocupando las cancillerías, los gobiernos de Occidente, es cómo van a manejar una guerra indefinida con sus opiniones públicas y con los gastos que conlleva una guerra de esta. Terminando también, hay algo que vino y que se queda, es el regreso de la inversión en seguridad y defensa, y es la corrección que Estados Unidos venían pidiendo desde hace muchos años, y hay hoy día un efectivo empeño por parte de los gobiernos en volver a los 2% en términos de gastos de seguridad y defensa, porque vimos que la guerra tradicional y las amenazas clásicas volvieron y que hay que conjugarlas con las nuevas amenazas que ya estaban y que venían captando la atención en los últimos años. Y bueno, era así, un poco estos apuntes más que estructurar, y ahora estoy disponible para preguntas.